Hola, que Dios te bendiga. Te quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 84, y nos vamos a enfocar en los versos 4 al 6. Dice así en el nombre del Señor Jesús: Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, quiero agregar el verso 7 que dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Aleluya. Y cuando veo esta lectura me llama la atención que el salmista relata que atravesando ese valle de lágrimas, el que es bienaventurado, amén, puede cambiar ese valle de lágrimas en fuente. Para entender mejor este contexto, yo quise buscar en internet algunas informaciones relativas a lo que es un valle, a lo que es fuente. Y un valle es una hondonada larga y estrecha de terreno plano, rodeada por montañas, colinas o cordilleras. Estos valles se caracterizan por tener un curso de agua que lo atraviesa, como un río o un arroyo, lo que lo convierte en un ecosistema rico en biodiversidad. Los valles son formaciones geológicas que se producen a través de diferentes procesos, y uno de ellos son las erupciones. También la acción del agua, el viento, el hielo y otros elementos geológicos van desgastando lentamente el terreno, creando depresiones que eventualmente se convierten en estos valles. Sin embargo, cuando buscamos la definición de fuente, dice que es un manantial de agua que brota de la tierra, es un punto de salida natural de agua subterránea que fluye hacia la parte superior de la corteza terrestre. Entonces, la diferencia que podemos encontrar entre ambos, entre un valle y una fuente, es que una fuente puede ser provisión permanente, mientras que los valles solo dan lo que reciben. Pero la pregunta es cómo, de acuerdo a lo que dice el salmista y rey David, atravesando ese valle de lágrimas se puede cambiar en una fuente. En este pasaje bíblico podemos decir que las lágrimas se refieren o son sinónimo de dolor, ese valle que fue causado por una alteración de nuestras emociones, pero que si sabemos gestionarla, esa emoción que se haya producido, si nosotros podemos buscar la manera de hacer que eso malo que pasó se pueda transformar en una respuesta positiva para alguien o para algo, entonces ese valle puede ser una fuente que sea de provisión, ya sea consuelo para una persona, ¿verdad? Que esté pasando por un valle de sombra de muerte, por un dolor, una pérdida. Puede ser una fuente de gozo, de paz, de sabiduría, entre otras cosas. Pero para que yo, que sea ese valle, pueda convertirme en una fuente, para que sea realidad esto, debemos provocar que lo que nos suceda, como dijo el salmista, que esas palabras claves sea una realidad en nuestra vida. O sea, debemos de ser un hombre, una mujer que tiene en Jehová sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos,
los caminos de Jehová. Sin duda tenemos que reconocer que el salmista David tenía una gran convicción de quién era él, en quién estaban sus fuerzas, en quién estaba su confianza. Él sabía muy bien cómo cambiar los valles en fuentes, tal como lo podemos leer en el Salmo 23, gloria a Dios, cuando él dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aleluya. Aquí el salmista está convirtiendo este valle de sombra de muerte en un lugar de paz, en una fuente de paz. Haciendo una declaración de confianza, aleluya, a ese Dios que lo pastoreaba. Y es que algunos valles nos pueden intimidar, algunos valles nos pueden angustiar en gran manera y pueden hacernos hasta temblar. Eso me recuerda a un sueño que tuve hace muchos años. Recuerdo que yo veía una gran nube negra en la puerta de mi habitación. Pero antes, o sea, la nube quedaba detrás. Antes de la nube, delante de la nube, había una persona que yo conozco. Y cuando yo vi esto, en el mismo sueño yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esta nube tan grande que está detrás de esta persona? Inmediatamente desperté y yo sabía que ese sueño no tenía un buen significado y lamentablemente fue así. Recuerdo que estuve orando, estuve intercediendo por mi familia, mis seres queridos, y no pasaron muchos minutos, quizás una hora, cuando recibí una llamada para darme una noticia muy desagradable, una noticia que realmente impactó bastante mi vida. Así es que pasar por el valle de la sombra de muerte es estar viviendo una amenaza de muerte, un gran temor, una gran angustia, una gran desesperación, quizás sobre algo que conocemos, algo que sabemos que es real, que está ahí la amenaza, pero también puede ser sobre algo que no sabemos, algo que imaginamos, una intimidación que el enemigo puede traer a nuestra mente. Es decir, que puede ser con motivo o sin motivo. Esa incertidumbre de no poder identificar la amenaza, de no tener una respuesta, la certeza de qué respuesta vamos a darle, sin duda es un valle de desesperación. Y para pasar en victoria por cualquiera de estos valles, es necesario poner nuestra confianza en Dios, contar con su ayuda, contar con el Espíritu Santo. La actitud positiva y de humildad nos dará una óptica muy distinta al pasar por uno de esos valles, sin importar cómo se llame. Siempre me ha parecido un acto de tanta humildad este pasaje de la Biblia donde el salmista en el Salmo 51, verso 10, dice al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, ese acto de humildad, de reconocer que estamos pasando por una condición donde necesitamos ayuda, eso va a hacer que las cosas tengan un final distinto. Gloria a Dios. Y es que sin duda solo Dios puede crear en mí y en ti un corazón limpio, un corazón que no se contamine a pesar de todo el daño que podamos haber recibido. Pasar por esos valles causa dolor, causa heridas. Muchas veces somos tan marcados, pero cuando nosotros venimos delante de Dios y reconocemos
las consecuencias que han dejado cada uno de esos valles y le pedimos que cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Dios va a hacer que las cosas tengan un final distinto. Él va a crear un corazón limpio que no se contamine a pesar de haber sufrido daños, haber sido marcado. Y Él va a renovar un espíritu recto que se mantenga firme en su palabra y dispuesto a hacer el bien a pesar de vivir en un mundo de maldad donde es tan fácil herir a los demás y causar heridas. Así es que cuando nuestras fuerzas están en Dios, Él cambia las circunstancias. Yo podría contarte un sinnúmero de experiencias vividas y ajenas antes y luego de haber puesto la vida en manos de Dios. Y se pueden enumerar muchos valles que fueron formados por episodios dolorosos como el rechazo, el abandono, la falta de atención, una palabra que fue dicha de mala manera o en un momento inapropiado. Quizás una mirada que transmitió un lenguaje sin palabras, pero que sin dudas las intenciones eran dañar. Muchas situaciones, pero si no procuramos sanidad, esos valles solo serán marcas. Mas si dejamos a Dios trabajar y sanar cada cosa que nos acontezca, por insignificante que parezca, hará que seamos una fuente donde las personas puedan encontrar una respuesta adecuada que los impulse a lograr el plan de Dios para sus vidas. Cuando nuestra vida está lejos de Dios o cuando creemos estar cerca, pero usamos nuestro intelecto o nuestra capacidad psicológica y analítica para intentar entender el por qué las marcas, por qué la gente nos dañó. Todo lo ocurrido simplemente provocará muchos valles, hará que marquemos a otros, porque lo que tenemos, eso damos. Es así que funcionan los valles, dan lo que reciben. Pero convertir ese valle de lágrimas o sombra de muerte en una buena fuente es posible si estamos sembrados junto a corrientes de agua, si estamos pegados a la vid verdadera, si somos plantío de Jehová. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios está por ti. Amén.